Buenos días, mi nombre es Roxana Rojas. Les doy un cordial saludo a todos mis compañeros de Derecho de segundo año y la estimada profesora de Derecho Constitucional, Araceli Echeverría. El tema al cual me ha tocado referirme en esta oportunidad es la Constitución de la República de 1925. En primera instancia sería importante mencionar que desde el inicio del proceso de independencia a comienzos del siglo XIX, en Chile se han implementado diferentes formas de organización de Estado, lo cual se expresa en la creación de constituciones políticas, consideradas pieza fundamental en la modernidad política republicana. La elaboración, implementación y crisis de una constitución, así como su propio contenido, solo es posible comprenderla dentro de un contexto histórico complejo, en el cual influyen múltiples variables circunstanciales: los grupos políticos y sociales que están en el poder del Estado, el contexto político e ideológico nacional e internacional, los elementos económicos y la estructura social, entre otros. Son algunos de los factores que explican el surgimiento o la supresión de los distintos cuerpos constitucionales, así como también su propio contenido. Esta Carta Fundamental constituye la norma jurídica de más alto rango en el ordenamiento jurídico de la sociedad, destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política. Determina la estructura política del Estado, su funcionamiento, los órganos de poder y sus atribuciones, las relaciones entre los órganos del Estado, los derechos y garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad, los sistemas para hacer efectiva la supremacía constitucional y el procedimiento de reforma parcial o total de la Constitución. Esto se complementa además con leyes orgánicas, leyes complementarias que la misma Constitución considera conjuntamente con leyes que se dictan para interpretar estos preceptos. Por lo tanto, cada Constitución responderá al contexto histórico que vive el país en un momento determinado. Entonces, es importante mencionar algunos acontecimientos históricos que dan origen a la Constitución de 1925. En la segunda década del siglo XX, el sistema político chileno entró en una profunda crisis. El surgimiento de movimientos sociales, populares y de clase media puso en cuestión el manejo oligárquico del Estado, demandando profundas reformas políticas, sociales y económicas. Este sistema de gobierno existente en este momento se demostró incapaz de resolver las nuevas demandas sociales del país. Es en este contexto que aparece la figura de don Arturo Alessandri Palma, político que por primera vez en nuestra historia dio un carácter social a las discusiones políticas del país. Se hizo conocido en el norte como senador de Tarapacá. Su pensamiento y su discurso representó las quejas de la provincia contra el poder de la oligarquía santiaguina, característica que le dio el apodo de el León de Tarapacá. Su gran popularidad lo impulsó a ser candidato presidencial de la Alianza Liberal de 1920. Fue presidente de la República en los periodos 1920 a 1925 y 1932 a 1938, en una época marcada por los cambios sociales. Arturo Alessandri Palma es considerado el político más importante de la primera mitad del siglo XX, donde tuvo un papel protagónico como presidente de la República. La política de don Arturo Alessandri estuvo siempre llena de diferentes altibajos y su promesa presidencial fue un verdadero cambio social en favor de los trabajadores y las clases más desposeídas. Es así como logra llegar al poder, no sin un amplio rechazo del Congreso, que era el que detentaba finalmente el poder en esa época. Debido a esto, el presidente Alessandri estaba presionado tanto por el Congreso como por los militares y a la vez por la imposibilidad de cumplir su programa de gobierno. Tras este hecho, Alessandri, sumergido en una situación que ya no podía manejar, vio su poder en jaque y prefirió renunciar, autoexiliándose en la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, no fue aceptada su renuncia y en cambio se dio licencia por 6 meses para ausentarse del país. El general Altamirano asumió la vicepresidencia y enseguida se formó una junta de gobierno integrada por él y el almirante Francisco Neff. En 1925, tras un golpe de Estado que derroca la junta de gobierno militar, liderada por Carlos Ibáñez del Campo, se le pidió al presidente que regresara a cumplir su mandato. Alessandri volvió, teniendo como principal objetivo crear una nueva constitución. Esta nueva Carta Fundamental fue promulgada este mismo año y tenía como grandes cambios la reafirmación del Poder Ejecutivo, que significó el fin del régimen parlamentario. La Constitución Política de la República de 1925 fue el texto constitucional chileno vigente entre el 18 de octubre de 1925 y el 11 de marzo de 1981, reemplazando la Constitución de 1933.
De este modo se puso fin al largo proceso que terminó con el régimen parlamentarista en Chile. Ahora les comentaré sobre el proceso de elaboración de esta carta, que puede resumirse de esta forma. El 7 de abril de 1925, el presidente Alessandri designa una comisión consultiva de 122 miembros para su elaboración. El 16 de abril de 1925 se propone la creación de 2 subcomisiones, una comisión de reforma constitucional compuesta por 15 personas y una segunda subcomisión de forma que debería tratar los mecanismos de aprobación. Esta se reunió solo en 3 ocasiones, no llegando a resultados satisfactorios. El 23 de junio de 1925 se elaboró un primer proyecto de constitución y el 13 de julio un segundo proyecto. Entre los días 22 y 23 de julio del 25, la comisión consultiva revisó el proyecto para que luego se redactara el proyecto definitivo que se sometería a plebiscito, el que fue convocado por un decreto ley número 462. El día 30 de agosto de 1925 fue aprobado un plebiscito en el cual los ciudadanos debían pronunciarse sobre el proyecto de la nueva Constitución, en el que se dispuso que cada elector recibía 3 cédulas, una roja, una azul y una blanca. Estas cédulas significaban lo siguiente: la cédula roja: acepto el proyecto de Constitución presentado por el Presidente de la República sin modificación. La cédula de color azul: acepto el proyecto de Constitución pero con régimen parlamentario y la consiguiente facultad de censurar ministerios y postergar la discusión y despacho de la ley de presupuestos y recursos del Estado. Y la cédula de color blanco, que rechazaba todo el proyecto. El 18 de septiembre de 1925 fue promulgada y publicada la nueva Constitución. El 18 de octubre de 1925 entró en vigencia y fue reformada en los años siguientes, año 1943, el año 57, 59, 63, 67, 70 y en 1971. Su aplicación fue parcialmente suspendida por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, siendo modificada y derogada en parte mediante decretos leyes hasta su total reemplazo mediante la Constitución de 1980, en vigor desde marzo de 1981. Su texto original contenía 110 artículos y 10 disposiciones transitorias. Al 11 de septiembre de 1973 poseía 103 artículos y 18 disposiciones transitorias. En su redacción intervino una comisión designada y dirigida por el propio presidente Arturo Alessandri sobre la base de un proyecto elaborado por su ministro José Mesa Fernández. La Constitución de 1925 se caracterizó por entregar importantes funciones administrativas al Ejecutivo, sin perjudicar las libertades públicas e individuales. En este sentido, establece que el presidente de la República es quien nombra o remueve a los ministros de Estado. Además, puede elegir a los jueces de los tribunales ordinarios de justicia a partir de candidatos propuestos por la Corte Suprema de Justicia o por la Corte de Apelaciones. Ahora les hablaré de los objetivos de la Constitución de 1925. Cambiar el sistema de gobierno de un régimen parlamentario estableciendo un régimen presidencial. Eliminar los excesos del parlamentarismo, para lo cual se estableció la clausura de los debates parlamentarios por simple mayoría. Se otorgó al presidente de la República la iniciativa legislativa exclusiva para iniciar proyectos de ley en materias específicas. Se reglamentó la tramitación de la ley de presupuestos, de forma que si el Congreso no aprueba dentro de un plazo fijo, regirá el proyecto presentado por el presidente de la República. Introducir un sistema proporcional y racional para las elecciones parlamentarias. Crear un sistema de calificación de elecciones con un tribunal independiente y de derecho denominado Tribunal Calificador de Elecciones. Establecer la separación de la Iglesia y del Estado y la libertad de culto. Poner a la Constitución en consonancia con los derechos sociales en materia de trabajo, industria, obras de previsión social y salubridad, en dirección hacia un Estado social de derecho. Ahora les mencionaré los contenidos de la Constitución de 1925. Esta está articulada en torno a 10 capítulos. El primero, Estado, Gobierno y Soberanía. Segundo, Nacionalidad y Ciudadanía. Tercero, Garantías Constitucionales. Luego, Congreso Nacional, Presidente de la República, Tribunal Constitucional y Tribunal Calificador de Elecciones, luego el Poder Judicial, el Gobierno Interior del Estado,
régimen administrativo interior y finalmente reforma de la Constitución. Concluyendo este trabajo, finalmente puedo mencionar que la Constitución de 1925 estableció un Estado de Derecho procurando entregar al menos un mínimo de bienestar a los ciudadanos y responder a los problemas sociales de la época. Se otorgó al Estado un rol fundamental en el desarrollo político y económico, social y cultural, el que fue perfeccionándose durante su evolución entre los años 1925 y 1973. Se instauró la protección al trabajo y se impulsaron iniciativas de previsión social. Chile se convirtió en un Estado laico. De este modo, la Constitución de 1925 instituyó la separación de la Iglesia y del Estado, garantizando la más amplia libertad de conciencia y libertad de culto en nuestro país. Se consagró la independencia de los poderes políticos, se estableció como régimen el presidencialismo y el presidente colegisla con el Congreso. Y lo más importante, de acuerdo al investigado, es el fin definitivo del llamado régimen parlamentarista, que por consecuencia de estar ligado a la clase social más acomodada y conservadora, se mostraba indiferente frente a la crisis social y económica por la que atravesaba nuestra nación. Posteriores reformas no vinieron sino a perfeccionar esta Carta Fundamental y adaptarla a los nuevos escenarios económicos, políticos y sociales que se desarrollaban inexorablemente con el paso del tiempo. En definitiva, la Constitución Política de 1925 proporcionó el marco institucional de la ampliación de la ciudadanía y el sistema político que predominó en gran parte del siglo XX. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que una Constitución es legítima cuando refleja los valores, principios y las creencias aceptadas por la mayoría de la sociedad.